El pueblo de San Bartolo, pequeño y polvoriento, parecía vivir en un letargo eterno. Sus calles empedradas y sus casas de adobe ocultaban murmullos que viajaban de boca en boca más rápido que el viento. Y en el centro de esos murmullos siempre estaba el apellido Montemayor. Juan Manuel Montemayor, un hombre de mirada dura y ceño permanente, había cargado con una vida de frustraciones. Era respetado por algunos y temido por otros, dueño de una voluntad férrea y un temperamento irascible. Había enviudado joven, y de ese primer matrimonio había nacido Noé, un muchacho de espíritu noble, de apenas 17 años. Tiempo después, Juan Manuel rehizo su vida con Rebeca Arcos, una mujer joven, de belleza inquietante y sonrisa ambigua. Nadie en el pueblo entendía que veía a ella en un hombre tan hosco. Las mujeres cuchicheaban en las esquinas, los hombres la seguían con la mirada, y algunos murmuraban que Rebeca parecía disfrutar del poder que ejercía sobre todos. Noé, en cambio, mantenía una distancia respetuosa. Nunca había visto en Rebeca a una madre, ni ella lo trataba como un hijo. Era, más bien, una presencia incómoda, demasiado cercana en sus gestos, demasiado insinuante en sus miradas. Noé evitaba cruzar palabra con ella más allá de lo necesario. Y aunque él no lo supiera, esos silencios eran los que más consumían a su padre. Cada tarde, en la mesa, los tres comían en un silencio espeso. El sonido del tenedor contra el plato parecía un martillo en la cabeza de Juan Manuel. Miraba de reojo a Rebeca, luego a Noé, y en su interior se gestaba un odio viscoso, pegajoso, que no encontraba salida. El pueblo lo notaba. Algunos decían: Rebeca coquetea con el muchacho, lo he visto yo misma. Otros respondían: Noé es un buen hijo, jamás faltaría al respeto a su padre. Pero los rumores eran como brasas ardiendo, bastaba soplar un poco para que el fuego creciera. La casa Montemayor se convirtió en un escenario de miradas largas y palabras cortadas. En las noches, mientras el viento golpeaba las ventanas, Juan Manuel permanecía despierto, escuchando cada crujido, cada paso en el pasillo, convencido de que su propia sangre lo traicionaría. El veneno de los celos se instaló en su corazón, lento pero constante, y ya nada volvería a ser igual. Los días se convirtieron en un tormento. Juan Manuel pasaba horas en el patio, sentado junto al tronco viejo donde afilaba su hacha. El sonido metálico del filo contra la piedra se repetía una y otra vez, hasta que los vecinos comenzaron a murmurar que aquel hombre estaba perdiendo la cordura. Dentro de la casa, el ambiente era aún más sofocante. Rebeca caminaba con vestidos ligeros, dejando un aroma dulce en el aire. Su voz se colaba por los pasillos, a veces cantando bajito, a veces riendo sola. Juan Manuel la observaba con recelo, cada gesto suyo parecía calculado para envenenarle el alma. Una tarde, mientras Rebeca se miraba en el espejo y acomodaba su cabello, Noé pasó por el pasillo. Ella lo miró de reojo, con esa media sonrisa que tanto confundía. El muchacho bajó la vista, apretó los dientes y siguió caminando, con el corazón golpeándole en el pecho. No había hecho nada malo, pero sabía que su padre jamás creería lo contrario. Esa noche, la cena fue un suplicio. El ruido de los cubiertos chocando contra los platos retumbaba en la cabeza de Juan Manuel como campanas de iglesia. Veía cómo Noé masticaba en silencio, cómo Rebeca lo miraba de soslayo. En su mente, la escena era otra, un romance oculto, un complot contra su autoridad. El veneno de sus pensamientos creció hasta convertirse en voces. En la oscuridad de la madrugada, mientras el viento azotaba las ventanas, Juan Manuel juraba escuchar susurros. Te van a traicionar. Rebeca ya no es tuya. Noé te ha robado lo que más amas. Se despertaba sudando, con los ojos inyectados en sangre, y corría al patio para afilar de nuevo el hacha, como si aquel gesto ritual pudiera acallar a los fantasmas de su cabeza. Rebeca intentaba hablar con él,
pero sus palabras eran recibidas con silencio o insultos. Noé, por su parte, se mantenía apartado, temiendo provocar la furia de su padre. El pueblo seguía hablando, alimentando el fuego. Algunos decían que Rebeca buscaba a propósito la atención del hijo, otros aseguraban que Noé planeaba huir de esa casa infernal. Pero nadie sabía la magnitud de lo que estaba por suceder. Juan Manuel ya no era dueño de sí mismo. El veneno de los celos lo había convertido en otra cosa, un hombre hueco, una sombra de lo que fue. Y en su mente, una idea comenzó a tomar forma, clara y definitiva. Eliminar a Noé. La tormenta había llegado esa noche sin aviso. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía en ráfagas que hacían crujir la vieja madera de la casa Montemayor. En la penumbra del cuarto, Juan Manuel se revolvía en la cama, incapaz de dormir. Las voces en su mente se hicieron más nítidas que nunca. Él te lo arrebatará todo. Tu propia sangre es tu enemigo. Si no lo detienes ahora, mañana será tarde. Juan Manuel se incorporó. El sudor le recorría la frente. Caminó hasta la ventana y vio en el patio el viejo tronco donde tantas veces había afilado su hacha. La tormenta parecía llamarlo, como un cómplice. Sus pasos retumbaron en la casa silenciosa. Tomó el hacha. La sostuvo con ambas manos, acariciando el filo recién afilado. Respiró hondo y subió las escaleras con pasos lentos, cada crujido de la madera era como un aviso del infierno que se avecinaba. En la habitación, Noé dormía plácidamente, ajeno al monstruo que su padre había dejado crecer dentro de sí. El muchacho respiraba con calma, abrazado a su almohada, como si el mundo aún fuera un lugar seguro. Juan Manuel se quedó un momento observándolo. Su sombra se proyectaba larga en la pared, como un espectro sin rostro. El corazón le latía con violencia. Y de pronto, con un rugido ahogado de odio y desesperación, alzó el hacha. El golpe fue brutal. La madera del suelo tembló con el impacto. Noé apenas alcanzó a abrir los ojos, a levantar una mano en un gesto instintivo. Su dedo quedó extendido, señalando al cielo, como si pidiera justicia a un Dios que en ese instante parecía haber abandonado la casa. El silencio tras el acto fue insoportable. Solo el golpeteo de la lluvia contra el techo acompañaba la respiración entrecortada de Juan Manuel, que contemplaba su obra con una mezcla de furia y vacío. Arrastró el cuerpo hasta el patio, hundiendo sus botas en el lodo. La tierra estaba blanda por la tormenta, y cavó con manos y con furia, enterrando a Noé bajo raíces y hojas. Cuando al fin cubrió el cadáver, respiró hondo. La lluvia apagó su sudor. Creyó que el secreto quedaría sepultado para siempre en ese suelo. Pero lo que no sabía es que la tierra tiene memoria. Y los muertos siempre encuentran la manera de volver. Los días siguientes fueron un suplicio. Juan Manuel intentaba aparentar normalidad, pero la casa se había vuelto un sepulcro viviente. El silencio pesaba más que nunca. Y, al poco tiempo, la peste comenzó a subir desde el patio. Al principio, un olor leve, casi imperceptible. Pero con el pasar de los días, la hediondez se volvió insoportable, un hedor húmedo, agrio, que impregnaba las paredes y se colaba en la ropa. Rebeca Arcos, incapaz de soportarlo, lo confrontó una noche. ¿Qué hiciste, Juan Manuel? Preguntó con la voz temblorosa, pero con los ojos firmes. Él la miró sin responder. Sus labios se apretaron, sus manos temblaban. La verdad estaba allí, entre ellos, como un cadáver imposible de esconder. El pueblo, también, comenzó a murmurar. Algunos decían que Noé había huido. Otros aseguraban que algo terrible había pasado dentro de la casa Montemayor. Los vecinos se tapaban la nariz al pasar frente al portón, murmurando que esa peste no podía venir solo de la tierra húmeda.
Rebeca, horrorizada y convencida de que sería la siguiente víctima, empacó sus pocas pertenencias y huyó, dejando atrás a Juan Manuel. Él quedó solo. Solo con la peste. Solo con las voces. Solo con su propio infierno. La casa Montemayor ya no era un hogar. Era un mausoleo. Las paredes parecían exhalar el hedor de la culpa, y el patio, donde la tierra ocultaba el secreto, se había convertido en un pantano de pesadillas. Juan Manuel apenas podía entrar allí sin escuchar pasos que no eran suyos, respiraciones que no existían, susurros que lo llamaban por su nombre. Papá. La voz de Noé se mezclaba con el viento, con el crujido de las ramas, con el gotear de la lluvia. Las noches se volvieron insoportables. Juan Manuel se levantaba de la cama sobresaltado, convencido de que alguien lo observaba desde la puerta. Veía sombras recorrer los pasillos, escuchaba el hacha arrastrándose por el suelo aunque él la hubiera dejado guardada en el cobertizo. El dedo de Noé, ese dedo que quedó señalando al cielo, aparecía en cada recuerdo, en cada sueño, como un gesto de condena eterna. El remordimiento se transformó en locura. La soledad, en condena. El crimen, en cadena alrededor de su cuello. Una madrugada, incapaz de soportar más, Juan Manuel tomó una pistola del cajón. Se sentó frente a la ventana, mirando hacia el patio oscuro donde yacía su hijo. Perdóname, Noé, susurró con un hilo de voz. Y apretó el gatillo. El estruendo resonó como un trueno en la madrugada. El eco se mezcló con el viento, que parecía arrastrar consigo el último suspiro de los Montemayor. La casa quedó en silencio. Un silencio espeso, definitivo. Pero el pueblo recuerda. Acusando, eternamente, al hombre que fue devorado por sus propios celos.